Ahora, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a Buenos días, hablar Buenos días, profesor. Buenos días, del... profe. Buenos días, profesor. buenos días, Hola, profesor. hola. Y vamos a hablar del periodo helenístico romano, ¿ok? Este es el último periodo de la filosofía griega antigua, ¿ok? Siglos cuarto, tercero, segundo, primero, antes de Cristo, ¿ok? Algunas escuelas todavía están vigentes durante los primeros siglos después de Cristo, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los temas eh, que van a ser objeto de reflexión, de debate, de discusión, ¿ya? En este periodo? A los filósofos les preocupa la felicidad, la libertad de palabra, la libertad de acción, el bien, la ataraxia, ¿no? La imperturbabilidad del alma, la apatía, ¿ya? La apatía de los estoicos. La ataraxia es un concepto que está presente tanto en los hedonistas como en los estoicos, ¿ya? Incluso en los escépticos radicales. La apatía es un concepto estoico, ¿ok? Entre otros conceptos. Ahora, eso significa todas estas palabras claves, ¿ya? Todas estas preocupaciones, todos estos temas, son temas de filosofía moral, es decir, de ética, de ética. La ética cobra una importancia, ¿ya? Central, ¿ya? Capital en este periodo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, en este periodo, ¿ya? Recuerda que ya Aristóteles había definido la ética como una ciencia práctica. La ética es una ciencia práctica, es un saber práctico, tiene una dimensión práctica, ¿ok? Entonces, en este periodo la filosofía se va a entender no tanto como la construcción de un sistema filosófico especulativo, abstracto, es decir, la filosofía como simplemente el conocimiento, la búsqueda del saber y de la verdad, es decir, la filosofía como una actividad teórica, teorética, contemplativa, no. La filosofía en este periodo adquiere un carácter práctico, un carácter práctico. La filosofía es la forma en que se vive. Es decir, la filosofía se transmite no a través de voluminosos tratados de metafísica como las obras que escribieron Platón y Aristóteles. No. La filosofía se transmite a través de la vida ejemplar de los filósofos. Es a través de la vida, las formas de vida, ¿ya? Los ejemplos de vida, el estilo de vida de los filósofos. En su estilo de vida podemos encontrar la filosofía, podemos encontrar una filosofía, más que en el discurso o en los tratados de filosofía, los tratados metafísicos, ¿ok? Ahora, la explicación de por qué cobran tanta importancia estos temas, ¿ya? Tiene que ver con el contexto. El contexto nos revela cuál es la causa o las causas de por qué los filósofos comienzan a preocuparse por la filosofía moral. El contexto es la crisis y la descomposición de la polis griega. ¿Ok? Este es el contexto. Macedonia se convierte en una nación más importante, con mucho poder económico y político, adquiere la hegemonía, con Alejandro Magno como líder, como conquistador, como gobernante. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significó o qué impacto tuvo sobre la polis griega, sobre la sociedad, sobre el ciudadano griego? Pues habría que recordar que ya Aristóteles había definido al hombre. Aristóteles dijo que el hombre es un zoon politikon, es un animal político.
¿Y por qué? Porque vive en la polis. Vive en la polis. Vive en comunidad. En la ciudad-estado de Atenas, en Grecia. En la polis. Pero, ¿qué pasa cuando la polis ya no existe? Si ya no existe polis, entonces, ¿qué ocurre con estos individuos, estos ciudadanos? La ciudadanía se define en relación a la polis. Si ya no hay polis, ya no hay ciudadanos en el sentido tradicional de el significado de ciudadanía. El ciudadano es el que pertenece a una polis, es parte de ella, se define en función a la polis, se define en función a el idioma, ¿no? En función a la cultura, las costumbres de un pueblo. Pero si ya no hay polis, entonces, ¿qué va a ocurrir? La idea de ciudadanía se transforma, cambia. Y es así como aparece la idea del cosmopolita. Aparece el cosmopolitismo, ¿ya? El cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? ¿Ya? Surge el cosmopolita. Cosmopolita significa ciudadano, pero no ciudadano de una polis. No se identifica con un territorio, una cultura, una sociedad. Es el ciudadano del mundo, el ciudadano del universo. Esa es la idea de ciudadanía que cobra importancia en esa época. Ya no el sentido tradicional de ciudadano ligado a una polis, comprometido con ella, donde hay una suerte de vínculo identitario, cultural, ¿ok? Entonces, el impacto que va a tener la crisis de descomposición de la polis es enorme. Es decir, el efecto no solo es socioeconómico, político, principalmente es cultural, porque Grecia, Atenas era el monopolio, tenía el monopolio de la cultura en la época antigua. Tanto la ciencia como la filosofía se desarrollaron en estos pueblos. Entonces, es por eso que las preocupaciones van a ser morales, es decir, se vive un malestar, una crisis moral, ¿ya? O existencial, si quieres, en esa época. Entonces, en contextos de crisis, las principales preocupaciones tienen que ver con la felicidad, la libertad. ¿Entiendo? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar las escuelas que aparecen en este periodo. ¿Ok? Bien. Comenzamos con el cinismo. ¿Ya? El cinismo. Cinismo. ¿Ok? Con el cinismo. Bien. Primero vamos a recordar quiénes fueron sus representantes. Antístenes, Diógenes. ¿Ok? Los dos representantes del cinismo. El cinismo se hizo conocido sobre todo a través de Diógenes. Diógenes el cínico, Diógenes de Sinope. ¿Ok? Antístenes fue el maestro de Diógenes. Y algo muy importante para comenzar a explicar el pensamiento de esta escuela y su estilo de vida, resulta que la palabra cinismo, o sea, la palabra cínico, ¿ya? Los cínicos, esta palabra viene de la palabra kinos. Y esta palabrita significaba perro.
Eso significaba la palabra cínico, perro. ¿Ok? Entonces, cuando una chica le grita a algún chico, su novio, su enamorado, quien sea, oye, Carlos, eres un cínico. Bueno, en el fondo, sin que ella lo sepa, es esto lo que ella está diciendo. Pero, profesor, entonces, eso significa que, bueno, esta es una mala palabra o es una palabra que tiene un significado negativo, peyorativo, despectivo. Ya. Lo que ocurrió es que esta palabra actualmente tiene esa carga negativa, pero en la época de Diógenes, la palabra cínico significaba todo lo contrario, era algo positivo. ¿Qué? ¿Era algo positivo ser un perro o comportarse como un perro o vivir como un perro? Sí, era algo positivo. Profesor, no entiendo qué tiene de positivo vivir como un perro, parecer un perro. Ahora vas a entender. Lo que ocurre es que, ¿qué cosa es un perro? Es un animal. Y la vida de un animal es una vida conforme a la naturaleza. Es decir, los animales viven en función de las leyes naturales. O sea que el perro aquí es importante porque estamos hablando de la vida animal como una vida ejemplar, un modelo de vida. ¿Entiendes? O sea, la vida animal para Diógenes, la vida de los animales, es una vida ejemplar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es un modelo de vida alternativo. Porque la vida animal es vivir conforme a la naturaleza. O sea, los animales viven conforme a la naturaleza, sí. Por eso esa vida es una vida ejemplar. La vida natural. ¿Entiendes? Conforme a la naturaleza. ¿Ya? Conforme a la naturaleza. ¿Ya? Entonces, para Diógenes, la vida de los animales es una vida ejemplar. ¿Ya? Entonces, quiere decir que aparece la vida animal como un modelo alternativo de vida frente a la vida civilizada, la vida producto de la cultura, de la técnica. Esa vida basada en convenciones sociales y culturales es una vida que Diógenes desprecia. Ya entiendo. Entonces, vivir conforme a la naturaleza, esta es una vida ejemplar. ¿Ya? Una vida ejemplar, ¿ok? La vida animal. Entonces, eso quiere decir que si esta es la vida ejemplar, esto es un modelo alternativo de vida, un modelo alternativo de vida frente a la vida civilizada, la vida convencional. O sea, la vida convencional, la vida civilizada, la vida civilizada convencional. O sea, la vida civilizada, según la cultura, ¿ya? Esa es la vida convencional. Esta es una vida basada en las convenciones sociales. ¿Ya? Convenciones sociales. Convenciones sociales y culturales. O sea, ¿qué quiere decir, profesor? Que Diógenes desprecia
Este tipo de vida, sí, Diógenes desprecia una vida convencional, una vida civilizada. Él más bien valora la vida de los animales, la vida conforme a la naturaleza, le parece una mejor vida que esta de aquí, la vida convencional de la gente, la vida civilizada. O sea, Diógenes es un filósofo contracultural, ¿ok? Que se opone a las convenciones sociales. ¿Entienden? Porque las convenciones sociales, pues, nos quitan algo muy importante, la libertad individual. Las convenciones sociales como qué, ¿qué es una convención social? Un ejemplo de convención social, por ejemplo, es vivir en una casa. Lo más convencional es vivir en una casa. Diógenes no vivía en una casa. ¿Dónde vivía? Diógenes vivía en un tonel. En un tonel, sí. Un tonel es un recipiente grande de vino que habían abandonado, estaba roto, y Diógenes lo convirtió en su casa. Vivía en un tonel. El tonel de Diógenes. En la calle, en un tonel, como el barril del Chavo. Esto no es convencional. Esto sí es convencional. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Qué más? Otra convención social. Vivir en una casa. ¿Qué más? Tener un trabajo. Tener un trabajo. Diógenes no trabajaba. No trabajaba. No vivía en una casa. Otra convención. Tener familia. Tener familia. Tener una esposa, tener hijos, eso es lo más convencional. Diógenes no se casó, no tuvo hijos. ¿Entiendes? Porque la familia y los hijos te quitan la libertad individual. Cuando te casas y tienes hijos, te conviertes en esclavo de tus hijos. Tienes que mantenerlos. Tienes que sacrificar muchas cosas por dárselo a tus hijos. La familia entonces te priva de tu libertad individual. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, la familia no te permite ser libre. Por eso Diógenes decidió no tener familia. No se casó, no tuvo hijos, no tuvo esposa, nadie que le reclamara absolutamente nada. ¿Me entiendes? Porque hasta tener novio o pareja en una relación formal a veces es un problema porque puede ser que la chica o el chico sea un tóxico, te controle, sea celoso, etc. Entonces es preferible estar solo. ¿Me entiendes? Eso es lo que Diógenes en el fondo nos está planteando como mensaje. Todo esto es lo más convencional que podemos hacer, ¿ya? Buscar lujos, dinero, ¿no? Eso también es convencional. La riqueza no es fuente de felicidad para Diógenes. Es por el contrario, más bien. Vivir una vida fuera al margen de las riquezas, una vida tan modesta, tan frugal, ¿ya? Para él era una vida libre, ¿ok? Entonces, en el fondo, o sea, lo que él buscaba era defender la libertad individual. Pero la libertad individual solo es posible si se logra previamente la autarquía. O sea, el objetivo fundamental de vivir así tiene que ver con la autarquía. Autarquía, sí. La autarquía, ¿qué cosa es la autarquía? La autarquía es bastarse a sí mismo. Significa autosuficiencia. Eso es autarquía. Autosuficiencia. Autosuficiencia. Eso es autarquía. ¿Ya? Autosuficiencia. O sea, no depender de nadie. Bastarse a sí mismo. No depender de nadie. No deberle a nadie. Autosuficiencia. Y la autosuficiencia
es el fundamento de la libertad individual. Para que tú seas libre, tienes que ser autárquico primero. Tiene que haber autosuficiencia. ¿Ya? Entonces, la autarquía es el fundamento de la libertad individual. Fundamento de la libertad individual. ¿Ya? De la libertad individual. La autarquía. ¿Entiendes? La autarquía es la clave para lograr, para ser libre. Por ejemplo, ustedes no son autárquicos. ¿Por qué, profesor? Porque dependen de sus padres, viven en la casa de sus padres o familiares. Entonces ustedes dependen de otros. En consecuencia, ustedes no son libres, completamente libres. Tal vez parcialmente libres, tal vez eliges o decides sobre algunas cosas que son personales. De repente eliges la ropa que te vas a poner, puede ser. El corte de cabello también lo eliges tú. De repente hasta elegiste la academia, pero no puedes elegir otras cosas, porque las decisiones las toman tus padres, porque dependes de ellos. Entonces, si tú le dices a tu papá, papá, o mamá, miren, yo quiero ser poeta como César Vallejo, o quiero ser escritor como Vargas Llosa. Tu mamá y tu papá dicen, ¿qué? Hijo, nosotros ya conversamos y tomamos la decisión, vas a ser médico, vas a estudiar medicina. Así que ya no hay nada que discutir. Tú tienes que hacer lo que te decimos y se acabó. Pero, claro, ellos han decidido por ti porque tú dependes de ellos. ¿Entiendes? Ahora, profesor, pero es que yo quiero estudiar otra cosa. Bueno, pues hay situaciones en las que los padres te dicen, bueno, si tú quieres estudiar otra cosa, tú quieres, bueno, dedicarte a otras cosas, no te lo vamos a pagar, no lo vamos a financiar. Pues agarra tus maletas, ¿no? Ve, busca un lugar donde vivir, cómo consigues comida, búscate un trabajo, tienes que mantenerlo. En esa situación, entonces tú podrás ejercer plenamente tu libertad. ¿Me entiendes? Entonces, la autosuficiencia, la autarquía es condición para ser libres, porque si no, no eres libre. Siempre alguien va a estar tomando la decisión por ti. Entonces, Diógenes es un defensor de la libertad individual frente a todo factor externo, todo constreñimiento, toda fuerza externa que oprima al individuo. Algunos historiadores dicen que Diógenes es el padre del anarquismo. Otros dicen que es el padre del liberalismo. ¿Ya? Adiós. Entonces Diógenes, finalmente, cuando nos habla de la libertad, Diógenes pues plantea dos tipos de libertad. ¿Ya? La libertad de palabra. ¿Ya? La libertad de palabra. A la libertad de palabra se le llama parresia. ¿Ya? Libertad de palabra. Quiere decir hablar, decir lo que piensas y lo que sientes. Di lo que sientes, di lo que piensas sin vergüenza. No tengas vergüenza. Sin vergüenza. ¿Ok? Los cínicos eran sinvergüenzas en este sentido. Decían lo que pensaban. No importaba las consecuencias. Eran libres para eso. O defendían la libertad para decir eso. Y la libertad de acción. La libertad de acción se conoce como anaideia. Anaideia, libertad de acción. Dos tipos de libertad.
¿Ok? Dos tipos de libertad. Bien. En la filosofía de Diógenes, pues se encuentra en los testimonios y en las anécdotas que se han recogido o han recogido los historiadores. ¿Ok? Entonces, una de ellas, por ejemplo, para que te des cuenta que Diógenes no buscaba ser rico, no buscaba un trabajo, ser un burócrata o fama o prestigio como youtuber, no, él no buscaba eso. Entonces, Diógenes renuncia a las riquezas, a los honores, a los cargos, a la fama y a todo eso. ¿Ya? En una ocasión, Alejandro Magno visitó Atenas, ¿ok? Y buscó a Diógenes. Y le dijeron que estaba en un tonel, en una esquina, ahí estaba acostado, estaba durmiendo o tal vez haciendo algo. Entonces Alejandro se acerca, lo busca y le habla. ¿No? Diógenes, soy Alejandro Magno, el gran conquistador. Mi maestro fue Aristóteles. Yo le tengo un gran respeto a los filósofos. Pídeme lo que quieras y te lo daré. O sea, que lo que quieras significa, pues, quieres un cargo de magistrado, quieres oro. Imagínate, ¿no? Quieres mejorar tu estatus. Y lo único bueno que Diógenes le dijo a Alejandro es, lo único que quiero es que te retires. Lo único que quiero es la luz del sol. Estás tapándome, estás provocando una sombra. Yo lo único que quiero es la luz del sol, nada más. No quiero riquezas, no quiero nada de ti. Vete. Rechazó el ofrecimiento de Alejandro. Entonces, Diógenes es un buen ejemplo, ¿no? De que uno no necesita de riquezas, honores para ser feliz. No necesitas un Rolex para representar al Perú. Es lo que menos necesitas, un Rolex o varios Rolex para representar este país. ¿Entiendes? Entonces, solo gente mediocre, ¿no? Cree que con objetos caros puede elevar su dignidad o su estatus, etc. Esa es la gente más mediocre que existe en el mundo. ¿Entiendes? ¿Ya? Siempre serán lo que son, por más que utilicen joyas, ¿no? O por más que quieran lucir algún objeto material o aparentar algo que finalmente no son. Eso es la mediocridad en el más puro sentido de la palabra. Ese es el hombre mediocre o la mujer mediocre. En el Perú tenemos innumerables ejemplos de gente mediocre. Profesor, ¿podría volver a repetir la relación que tenía la palabra cínico con perro? No he entendido bien eso. ¿Con qué? ¿Cuál, cuál? Con la palabra perro. Esa parte no la escuché muy bien. Ah, es que, ¿qué cosa es un perro? Es un animal. Animal, sí. Ya, entonces, nosotros no somos estrictamente, bueno, somos animales, dice Aristóteles, pero ese es el género que compartimos. Pero nos diferenciamos de los animales porque somos racionales, porque hablamos, somos lingüísticos, ¿ya? Simbólicos, tenemos un pensamiento y sobre todo hacemos vida política, ¿ya? Pero Diógenes no está destacando ese aspecto, ni lo racional, ¿ok? Ni lo lingüístico, ni lo político. Más bien está destacando la vida animal como tal. Es decir, ¿por qué? Porque los animales viven en función de la naturaleza, o si quieres, en función de las leyes de la naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, los animales, la forma en que viven, ¿ya? Es una vida ejemplar en comparación con la vida civilizada.
¿Entiendes? Entonces, los animales son sinvergüenzas, no tienen vergüenza. En cambio, el ser humano sí tiene vergüenza de las cosas que hace, ¿ya? El ser humano quiere aparentar cosas que no son, ¿me entiendes? Ese es el ser humano, muy convencional. Entonces Diógenes dice, no, yo busco vivir como los animales. Y lo que él cree que caracteriza a un animal es que son libres, ¿entiendes? Entonces, no son como los humanos, que buscan la ciencia, la civilización, la técnica, pero ¿cuál es la consecuencia de la civilización? Ojo, en esa época, la consecuencia de la civilización, de la ciencia, de la técnica, si quieres, del progreso, es la caída de la polis. O sea, el claro ejemplo de que ha fracasado ese proyecto civilizatorio es que la polis ha desaparecido. ¿Me entiendes? Entonces, si la polis ha desaparecido, eso significa que este no es el proyecto de vida más adecuado. Entonces, en un contexto de crisis, Diógenes está buscando un modelo de vida alternativo a la vida civilizada, que ha fracasado, porque si no hubiera fracasado hubiera sido distinto, pero la polis griega ya no existe. Entonces, los filósofos y la gente tiene que huir de Grecia, de Atenas. Algunos los convierten en esclavos. Aristóteles huye de Atenas antes de que lo maten. Entonces, en un contexto como ese, la otra opción es vivir una vida natural, vinculada a la naturaleza, no a la técnica, no ligada a la ciencia, al desarrollo, entre comillas, desarrollo de la cultura. Dejar de lado esas convenciones sociales, que son las que más nos esclavizan, que no nos permiten ser libres. Entonces, a eso se refiere como una vida animal. ¿Me entiendes? Los Ya. animales no se complican la vida. Comen, duermen, defecan, copulan, ya está. Se acabó. El ser humano se complica mucho la vida. El ser humano se traza proyectos de estudiar una carrera, de comprarse una casa, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ¿qué hace? El ser humano se esclaviza a esos deseos y a esos proyectos. Vive en función de eso. Ahora, habría que evaluar si el hombre vive feliz, si es feliz buscando, logrando, sacrificando muchas cosas. Por ejemplo, hay familias que pagan una casa durante 30 años de sus vidas, pagando una casa, un departamento, para que finalmente cuando terminen de pagar la casa o el departamento se enfermen, tengan algún problema de salud y tengan que vender la casa. O sea, finalmente trabajamos para algo que probablemente no disfrutemos. Incluso el esfuerzo que pueden hacer muchos padres por sus hijos. Hay padres que se esfuerzan tanto por sus hijos, trabajan, negocios, y finalmente los hijos los decepcionan. Decepcionan a sus padres. Tanto esfuerzo para nada, muchas veces ocurre eso. Entonces, finalmente Diógenes dice, mejor no hagamos eso, no vivamos así. Vivamos libres de todo eso, porque nos privamos de muchas cosas, sobre todo de ser libres. ¿Me entienden? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, para aterrizar un poco para que se den cuenta de eso. Yo tengo dos hijos, ¿ya? Una hija de 11 y un hijo de 4. Cada fin de mes yo tengo que destinar mis ingresos para mis hijos, para mi familia. Pero ocurre que yo, o sea, si otra fuera mi situación, yo utilizaría mi dinero en comprar libros, porque hay muchos libros que deseo comprarme. Y a veces los pido de Argentina, de México, de España, me traen los libros, pero cada mes yo tengo que pensar y evaluar. No puedo darme el lujo de comprarme esos libros. Yo los deseo, los quiero tener, los quiero leer. Entonces, viene ahí el tema de que, bueno, tienes que sacrificarte, no los puedes tener porque tienes una responsabilidad. ¿Entiendes? Es decir, ya no soy libre para poder hacer eso con mis ingresos. ¿Entienden?
Entonces, si es que dispongo de algún tiempo en mis horarios, tengo que dedicarlo a mis hijos. Pudiera yo hacer otras cosas, ¿me entiendes? Irme, no sé, a jugar un fulbito, una pichanguita con unos amigos o viajar solo, pero ya no se puede hacer. Entonces, Diógenes tiene razón en ese sentido. O sea, todo esto te priva de muchas cosas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Habría que evaluar algo que yo no evalué en su momento, ¿sí? No lo evalué, ¿ya? Pero sí, tengo colegas, amigos, por ejemplo, que ellos son solteros, no tienen hijos, no tienen una relación formal y viajan todo el tiempo. Pueden viajar solos, pueden disfrutar de su vida porque son libres. ¿Entiendes? Entonces, es eso lo que Diógenes te está planteando, ¿no? La vida convencional, ya, ¿no? Hay mujeres que llegan a los 35 o 30 años y sus padres, la familia se preocupa. Hija, ya se te pasa el tren, tienes que tener hijos, búscate un novio, un marido. Pero, y si ella decide no tener hijos, ¿cuál es el problema? La presión social. Igual, si eres varón, pasa los 40, 45, la familia se preocupa. Oye, deberías tener un hijo, ¿por qué? ¿Qué pasa contigo? Pero ¿cuál es el problema? Si ellos deciden no tener hijos, entonces eso es un poco lo que Diógenes viene a plantearte, ¿no? Algo diferente, distinto de lo convencional, aquello de lo que más o menos estamos acostumbrados, ¿no? Muy bien. Vamos por aquí con lo siguiente. Hedonismo. ¿Ya? El hedonismo. Era darse placer a sí mismo, ¿verdad? Ujú. Sí, tiene que ver con el placer. El hedonismo, aquí está Epicuro y Aristipo. ¿Ya? Epicuro y Aristipo. ¿Ok? Para estos filósofos hay un criterio de vida, un criterio o un fundamento para vivir. Y ese criterio es bastante simple. ¿Ya? Lo bueno es el placer. Lo malo es el dolor. Entonces, si lo bueno es el placer y lo malo es el dolor, ¿qué debo yo hacer en mi vida? Pues lo que debo hacer es buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, esta es la fórmula, es decir, ese es el fundamento o el criterio para la vida. ¿Ya? Es un criterio de vida. Debo vivir siempre tomando en cuenta estos principios. El dolor y el placer. Evitar el dolor, buscar el placer. ¿Entiendes? Debo pensar antes de actuar. Debo ser prudente, debo ser calculador, debo buscar el placer, sí, pero debo evitar el dolor. ¿Ya? Buscar el placer evitando el dolor. Entonces, ese es el criterio de vida, el fundamento para la vida. Ojo, para una vida feliz, de vida o para la vida feliz. Vamos a ver. Una vida feliz. ¿Ya? Una vida feliz. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Ahora, algo muy importante es que para Epicuro, el placer, hay placeres superiores, hay placeres inferiores. Y por supuesto que hay diferentes tipos de deseos y placeres. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ellos o hay que considerar o contemplarlos. Entonces, cuando Epicuro nos habla del placer, de buscar el placer,
¿Ya? Hay que considerar que hay placeres inferiores y superiores. ¿Ya? Los placeres superiores son los placeres intelectuales, como resultado producto de la sabiduría. Intelectuales. ¿Ya? Intelectuales. ¿Ok? Y los otros son placeres inferiores. Entonces, los placeres inferiores son los placeres del cuerpo, son los placeres sensoriales o corporales. ¿Ok? Comer, dormir, beber, sexo, inferiores. Buscar el conocimiento, buscar la verdad, superiores. O sea, son placeres espirituales, intelectuales, y estos son más sensoriales, corporales. ¿Ok? Ahora, de los deseos, Epicuro dice que hay que satisfacer principalmente los deseos naturales y necesarios. ¿Ya? Entonces, en relación a los deseos, satisfacer, ¿ya? La satisfacción de los únicamente o principalmente la satisfacción de los deseos naturales, ¿ya? Naturales y necesarios. ¿Ya? Naturales y necesarios. Naturales y necesarios. ¿Cuáles son deseos naturales y necesarios? Dormir, comer, beber, naturales y necesarios. Comer, natural y necesario para la vida. Si no comes, te mueres. Dormir, si no duermes, si no descansas, tu organismo, tu cerebro, también te enfermas y mueres. Beber líquido, agua para hidratar nuestro cuerpo también. Naturales y necesarios. El sexo es natural, pero no es necesario en el sentido que si no tienes sexo te mueres. No, no te mueres si no tienes sexo. Entonces el sexo es natural, no necesario. ¿Ok? Naturales y necesarios, estos son los principales que hay que satisfacer. ¿Ok? Por ejemplo, Dormir. dormir es natural y necesario. Por ejemplo, a ver, profesor, comprarme un Rolex. No, eso no es. Eso es no natural. Un Rolex es no natural y no necesario. Es innecesario y es no natural. Ah, es no natural y no necesario. Un Rolex. Ah, ya entiendo. Profe, pero para representar al Perú, menos todavía. ¿Ok? Las riquezas, los lujos son no naturales y no necesarias. Las riquezas y los lujos. A través de las riquezas y los lujos no vas a ser feliz. No es fuente de felicidad para Epicuro. ¿Ok? Para los hedonistas. ¿Ya? Entonces, si bien se consideran los placeres, pero principalmente los intelectuales, o hay que estar orientados a satisfacer estos de aquí, a procurar estos placeres. Obviamente uno tiene que comer, ¿no? Pero no te vas a dedicar, ojo, a comer en exceso, ¿ya? Y únicamente a un placer que se obtiene a través de ese tipo, ¿no? Es decir, un placer corporal o sensorial. Esos son inferiores, ¿ya? Es decir, ni que fuéramos animales. Epicuro en ese sentido no estaría tan de acuerdo con Diógenes, porque los animales básicamente satisfacen placeres sensoriales, ¿no? Diré inferiores, ¿no? Como estos, corporales, sensoriales, instintivos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí también hay
una condición muy importante para alcanzar la felicidad que tiene que ver con, recuerda lo que ya dijimos, evitar el dolor. Y hay que evitar el dolor y buscar el placer. Entonces, la ataraxia es muy importante y la aponía. La ataraxia significa la ausencia de dolor en el alma. Y la aponía, la ausencia de dolor, ¿ya? De dolor en el cuerpo. O sea, en ambos se trata de evitar el dolor, de no sentir dolor, ¿ya? Tanto en el cuerpo como en el alma, es decir, la ataraxia y la aponía son condiciones de posibilidad para el placer. O sea, son las condiciones de posibilidad para el placer, para sentir, para obtener placer. ¿Ya? Para el placer y la felicidad. Y la felicidad. Claro, pues, si sientes dolor, ¿cómo vas a sentir placer? Si tienes un dolor de muelas, un dolor estomacal en el cuerpo, o estás sufriendo por amor, un dolor en el alma, entonces eso te impide sentir placer. ¿Me entiendes? Entonces, para sentir placer, para gozar de los placeres intelectuales, pues tenemos que mantener un cuerpo sano y una mente sana, en paz, en tranquilidad, sin dolor, ¿ya? Sin malestar, sin dolor, sin aflicción, para poder lograr eso. ¿Ok? Muy bien. Algo más para agregar, Epicuro define la filosofía como un fármaco. La filosofía es un fármaco, es una especie de remedio, ¿ya? Y como es un fármaco, la filosofía cura 4 cosas. La primera es, nos cura del temor a los dioses, del temor a la muerte. La filosofía nos permite superar el dolor. Superar el dolor. ¿Ya? Superar el dolor y acceder al placer. Acceder al placer. ¿Ok? Entonces, por eso es un remedio. Superar el dolor, obviamente la filosofía no sirve para superar un dolor de muelas, ¿no? Si tienes un dolor de muelas, de dientes, tienes que ir al odontólogo, no vas a ir pues a un filósofo a consultarle, ¿no? Y acceder al placer se refiere a placeres intelectuales. ¿Ok? Por último, algo más, un dato adicional. Epicuro retoma el atomismo de Demócrito y Leucipo. O sea, vuelve otra vez al atomismo. El atomismo materialista de Demócrito aparece en el pensamiento epicúreo. En la canónica, Epicuro tiene una canónica que está dividida en 3
ámbitos del conocimiento. La lógica, la física y la ética son su canónica, pero aquí es importante la física sobre todo y la ética, ¿ya? La física o su filosofía de la naturaleza tiene que ver con su concepción materialista. Epicuro era materialista, atomista. Entonces, Epicuro lo que hace es fundamentar una teoría de la libertad o una teoría ética de la libertad a través del atomismo materialista. ¿Ya? Entonces, fundamenta una ética, fundamenta una ética de la libertad en el atomismo. ¿Ya? En el atomismo materialista de Demócrito. ¿Ya? En el atomismo materialista. ¿Ya? Materialista. En el atomismo materialista. ¿Ya? Profesor, disculpe, ¿a qué se refería con atomismo materialista? Tuvimos una clase sobre los presocráticos, ¿se acuerda? Demócrito, los átomos. Demócrito dice que la realidad está compuesta de átomos. Átomos significa no divisible, indivisible. O sea, son Claro. partículas, pequeñas partículas, que no se pueden dividir. Y que toda la realidad está constituida de pequeñas partículas. ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona con la ética eso? Lo que ocurre es que esto tiene que ver con qué. Epicuro lo que va a decir es esto. Bueno, hay varios conceptos previos que tendrían que ustedes saber. No tengo el tiempo para exponer toda la teoría de la canónica de Epicuro. Les voy a dar algunos datos al respecto. Marx en el siglo XIX sustentó una tesis de doctorado, presentó una tesis de doctorado para obtener el grado, ¿ya? Marx estudió Derecho. Y la tesis es una exposición en el que Marx demuestra la diferencia entre Demócrito y Epicuro, pero específicamente la diferencia en cuanto a qué, a esto, al atomismo materialista. El atomismo de Demócrito no es igual al atomismo de Epicuro. Entonces, esa diferencia es clave para entender cómo la ética de la libertad se puede fundamentar en el atomismo. Lo que ocurre es que de Epicuro, de los dos tipos de movimiento, el átomo tenía dos tipos de movimiento según Demócrito, y Epicuro lo que hace es introducir un tercer tipo de movimiento. Y ese tercer tipo de movimiento se llama desviación de la línea recta. O sea, los átomos caían en esta dirección. ¿Ya? Los átomos viajaban en esta dirección o se movían en esta dirección. ¿Ya? En línea recta. Una caída libre en línea recta. Entonces, lo que Demócrito pensaba es que los átomos tenían un movimiento regular o una regularidad en su movimiento que ya estaba determinado. Esa concepción de la naturaleza se llama determinista. O sea que en la concepción de Demócrito, la libertad no era posible. ¿Por qué? Porque la naturaleza ya está determinada, el movimiento de los átomos ya están determinados y lo que predomina en el movimiento de los átomos es la necesidad. Su movimiento es un movimiento necesario. No hay otra manera en que se puedan mover. Entonces, ¿qué es lo que hace Epicuro? Epicuro dice, no es así. Epicuro introduce un tercer tipo de movimiento que se llama así. Se llama desviación. O sea, el átomo se desvía de su línea recta, ¿ya? Se desvía de la línea recta. El movimiento por desviación del átomo, ¿ya? Ese movimiento por desviación del átomo, eso
¿Qué significa en otras palabras? Significa que Epicuro está introduciendo en contra de la necesidad, ¿ya? En contra de la necesidad, era el concepto que explicaba el movimiento de los átomos, unos átomos que tenían un comportamiento determinado, eso permite justamente introducir esto. La desviación del átomo de su línea recta le permite entender que el movimiento de los átomos era un movimiento azaroso. Epicuro introduce la idea del azar en contra de la idea de necesidad. Y por supuesto, este tipo de movimiento está asociado al azar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el ámbito de la naturaleza, ¿ya? El movimiento de los átomos, ¿ya? Lo que hace es que la naturaleza no sea una naturaleza determinista o fatalista, sino que lo que hace es, ojo, nos permite entender que en la naturaleza hay una suerte de indeterminismo. Un indeterminismo en la naturaleza en relación al movimiento de los átomos. Entonces, basado en el concepto de azar, es que Epicuro va a fundamentar o justificar la libertad humana. O sea, la libertad del ser humano, recuerda que el ser humano está compuesto de átomos, todos, ¿ya? Entonces, como los átomos adoptan un movimiento azaroso por desviación, eso significa que es posible fundamentar la libertad humana. Eso quiere decir que el ser humano puede ser dueño de su destino o es dueño de su destino. Que el ser humano puede cambiar el curso de su vida, de su existencia. Entonces, es eso lo que justamente Epicuro intentó demostrar o plantear en relación a la libertad, ¿ya? Es decir, aquí la ética se está vinculando con la ontología, porque hablar de átomos y del materialismo es hablar de ontología, es hablar de la teoría del ser. Entonces, eso es lo que hace Epicuro, y Marx, en su tesis de doctorado, demuestra la diferencia, que claramente sí existe una diferencia entre Demócrito y Epicuro. Eso lo demuestra Marx en el siglo XIX, en una tesis filosófica. Pero obviamente Marx leyó a Epicuro, ¿ya? Encontró los fragmentos de los presocráticos para poder redactar esa tesis. Leyó a Aristóteles, leyó a Cicerón, a Diógenes Laercio, a historiadores, para poder entender ese fenómeno. ¿Me entienden? Para mayor información, hay videos en YouTube sobre el tema, puedes buscarlos. La tesis de Marx también está libre, está en PDF, accesible, para poder encontrar mayor información sobre esta teoría que encontramos en Epicuro, ¿no? Que normalmente, bueno, no se menciona, ¿no?, al respecto, no se aborda. San Marcos ha hecho preguntas, de repente, quién sabe, más adelante puede ser que pregunten algo sobre el tema. Escriban escepticismo. Se le llama escepticismo radical, yo lo voy a poner así nada, escepticismo. Es una escuela filosófica, ¿ya? Cuyo fundador, cuyo padre fue Pirrón. Son varios los representantes, Sexto Empírico, Carneades, entre otros. ¿Ok? ¿Qué es lo que sostienen ellos? Ellos sostienen que la realidad existe. La realidad existe. El mundo existe. La pizarra existe, ahí está la pizarra. Existe la pizarra. El problema es si conocemos la pizarra. Conocemos la pizarra tal y como es la pizarra, el color, sus cualidades, sus propiedades, sus dimensiones. ¿Estamos provistos de facultades que nos permitan conocer la realidad? Los escépticos dicen no. Los seres humanos somos o estamos muy limitados para poder conocer el mundo. Los seres humanos nunca vamos a conocer la verdad. Para el escepticismo radical es imposible conocer la verdad. Nunca vamos a llegar a ese conocimiento. ¿Ok? La realidad existe, pero
no podemos conocerla. Ese es el problema. No podemos conocerla. ¿Ok? Entonces ellos niegan el conocimiento. Para ellos es imposible conocer la realidad. ¿Ya? Es imposible. ¿Ya? Es imposible conocer la realidad. Ni con los sentidos, ni con la razón. No, no se puede. ¿Ok? Entonces, esta postura radical surge como consecuencia de ¿qué? Surge como consecuencia de la radicalización del relativismo protagoriano. Surge como consecuencia de la radicalización ¿ya? Del relativismo. ¿Ya? Del relativismo protagoriano. Protágoras ya lo había dicho. El hombre es la medida de todas las cosas, lo cual significa que cada uno es dueño de su propia verdad. Pero, ¿esto es cierto? ¿Cada uno es dueño de su propia verdad? ¿La verdad es algo relativo? Eso es absurdo. ¿Cómo es posible que cada uno tenga su propia verdad acerca de una misma cosa? No. Ojo, decir que la verdad es relativa o que cada uno es dueño de su verdad es simplemente decir que ninguno tiene la verdad. Esta tesis es absurda. Lo que hace el escéptico radical es justamente ir más allá de esta tesis, ¿ya? Porque no puede aceptar esa tesis es falsa. Entonces, lo único que le queda por hacer es reconocer que es imposible que podamos conocer la realidad. Pero, ¿qué hacemos frente a la realidad en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo enfrentamos las disputas, los debates sobre la verdad, sobre quién tiene la razón? Porque la gente siempre tiene debates, diálogos, discusiones sobre quién tiene la razón o quién tiene la verdad acerca de los hechos. Entonces, lo que ellos proponen es la suspensión del juicio. Es preferible quedarse callados porque finalmente ninguno conoce la verdad y nunca se podrá conocer la verdad. No tiene sentido enfrentarse en un debate, en una disputa acerca de quién tiene la razón, porque finalmente ninguno tiene la razón. Entonces, lo más adecuado es suspender el juicio. Entonces, ellos proponen la suspensión del juicio. Se trata más bien de eso. Suspender el juicio. Esa es una lección muy importante, ¿ok? La suspensión del juicio es una tesis central dentro del escepticismo radical. A eso se le conoce como epogé, la suspensión del juicio. ¿Ya? La suspensión del juicio. Quedarse callados, no pronunciarse. Es preferible y recomendable desde el punto de vista ético no intervenir. Cállate, no te pronuncies. Es peor cuando tú entras en un debate, cuando opinas, porque te molestan o te pueden criticar o de repente tú dialogas con alguien que es insensato, ¿no? Alguien tan torpe o menos inteligente, no lo sé, y como que eso te enfada, te enerva. Hay gente muy tóxica y no vale la pena dialogar con ellos. ¿Para qué entonces entablas un diálogo? Es mejor quedarse callados. O sea, la epogé
te permite la ataraxia. Te permite que el alma, permite conservar el alma en tranquilidad, en paz. ¿Me entiendes? Es lo más sensato. ¿Ya? En lugar de estar debatiendo, discutiendo con alguien y alterándote y molestándote, mejor la ataraxia. La epogé, la ataraxia, y de la ataraxia esto te va a conducir a la felicidad. ¿Entiendes? Es como lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Hay gente tan tóxica en las redes sociales que hacen comentarios, te atacan y todo eso. Y si tú le contestas es peor. Tú te enojas, te enfadas, te malogran el día, te ponen de mal humor. Mejor no hacer caso, ignorar, no decirles nada, porque peor te alteras, te enojas. ¿Me entiendes? Es lo más sano, no responder y dejarlos ahí, que digan lo que quieran, que hablen lo que quieran. ¿Me entiendes? ¿Ya? Porque si caes en eso de, ¿no?, comentar, luego él te comenta, te ataca, te critica, ¿no?, te enervas, te enfadas, te ponen de mal humor. Es mejor no hacerle caso a esa gente. ¿Entienden? Entonces, eso es, creo que lo más sensato, ¿ya? Es a veces quedarse callados, no decirles nada, quedarse callados. ¿Ok? A veces es recomendable, ¿ya? Por ejemplo, hace poco, un colega, subió un video promocionando su academia, ¿ya? Un video de los Thundercats, donde le pone el rostro de los profesores a este dibujito, y un chico, como yo tengo el profesor agregado, yo puedo ver lo que, ¿no?, él comenta. Y un chico, no se sabe quién, le hace un comentario negativo. Le dice: profesor, tu video es anticuado, nadie ve los Thundercats, ¿no? Y encima está mal editado, ¿no? Está mal editado, o sea, lo ataca. Entonces, eso obviamente hizo enfadar al profesor, y el profesor le responde, pero se nota que estaba molesto. Y le responde, no sé si es lo adecuado, y le dice: cállate, ¿no? Porque no has cuando ingreses opinas, todavía no has ingresado, así que no molestes, ¿no? Deja de molestar, ¿no? Entonces, bueno, y luego el asunto es que otra gente también comenta. O sea, al final, mucha gente se mete, ataca. Yo ya hace años aprendí la lección de no hacerle caso a los tóxicos, a la gente que no tiene nada que hacer y le gusta atacar mucho. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Me voy a molestar, me voy a enojar. No tiene sentido. Ya hace años que ya en las redes sociales, en realidad no me importa. No vivo de las redes sociales. No soy youtuber, no estoy esperando que la gente me siga o algo por el estilo. ¿Entiendes? Entonces, eso a veces uno exponerse a eso como que te molesta, te cambia el estado de ánimo, etc. Escepticismo. Ajá. Sí, sí. Am, lo que ocurre es esto. Lo que ocurre es que, si bien para afirmar que algo exista hay que conocer, ellos adoptan una postura, se podría decir, realista. A esto algunos lo llaman así, le llaman realismo metafísico. Le llaman realismo, o algunos le llaman realismo metafísico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, para ponerte un ejemplito, Popper, un epistemólogo alemán, es un realista metafísico. Hay diferentes tipos de realismo, pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que ellos creen que existe un mundo, una realidad
independientemente de que yo exista, independientemente de mi conciencia. ¿Entiendes? Es decir, la pizarra está ahí, hay algo ahí que nosotros llamamos pizarra, que le hemos puesto el nombre de pizarra. Existe algo en el mundo. Ahora, el problema es que no puedo yo conocer eso que estoy nombrando como pizarra. Ellos, ojo, ellos no niegan que exista la realidad. Son escépticos radicales, no en el sentido que nieguen que existe el ser o el mundo. No, no, no. Son escépticos radicales en el plano del conocimiento, no en el plano ontológico, sino en el plano del conocimiento. Entonces, un realista metafísico, y me parece que es el caso de los escépticos radicales, ellos no pueden negar que exista la realidad, no pueden hacerlo, ¿ok? Porque si niegan que exista la realidad, entonces estaríamos en otro escenario. Ese sería el escenario de un solipsismo. ¿Qué es un solipsismo? Solo existo yo, mi mente, nada más. No existe la carpeta, la silla, no existe nada fuera de mi mente. Todo está en mi mente. Solipsismo, solo existo yo. Ya, estos filósofos no llegan a ese extremo, ¿no? Su escepticismo radical no es en el sentido ontológico, sino en el sentido nociológico, o sea, es el conocimiento de una realidad. Nunca podré llegar a saber con certeza qué es esto que estoy viendo. Puede ser que me esté equivocando, puede ser que la pizarra sea verde o sea de color azul. Nunca podré saberlo, pero creen, y esta creencia no está basada en el conocimiento, sino que es una creencia metafísica. O sea, creen que hay algo ahí, que existe algo en el mundo sin que lo hayan comprobado, porque esto no se puede comprobar, dado que para comprobar que existe la pizarra, yo tengo que ver, ¿no? Observo, toco la pizarra. Pero ellos no basan su conocimiento en tocar, en observar o en la mente humana. Entonces, lo que hacen es creer que existe algo fuera. Y a eso se llama realismo metafísico. Existe algo independientemente de mi mente, de mi conciencia. Llámale materia, mundo, realidad objetiva, mundo exterior. ¿Me entiendes? Pero entonces, si no aceptamos eso, caeríamos en esto. Los filósofos griegos, ninguno llega a este extremo. El solicismo fue planteado por Berkeley, o también se le llama idealismo subjetivo. No, eso no hay en los griegos, en los antiguos, ni en el periodo helenístico romano. Esa es una postura extremadamente subjetivista, que solo existo yo, nada más que yo. Y esto es una especie de holograma o es una proyección de mi mente. No, esa manera de pensar es moderna. El subjetivismo, la subjetividad moderna pudo haber pensado, pudo haber planteado, argumentado de esa manera, ¿no? Pero los antiguos no llegaron a ese extremo, ¿me entiendes? Pero es un buen punto el que señalas, pero como te digo, ellos no fundamentan la realidad en el conocimiento. Ellos suponen que existe. Es una suposición, ¿no? De que existe un mundo ahí afuera. Ahora, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo es la pizarra de color verde? Eso no lo sabemos. No sé qué color será la pizarra, probablemente sea azul o verde. Yo veo negro, pero de repente es verde. Ya, ellos no pueden acreditar el color de las cosas porque el color puede ser algo relativo. Puede ser que un daltónico vea otro color o alguien que tiene un problema en la vista. Entonces, eso podría conducirnos a un relativismo. Sin embargo, ellos dicen, bueno, finalmente ninguno de nosotros, sea sano o enfermo, ciego, miope o daltónico, puede conocer la realidad, ¿no? Esa es la postura que ellos van a adoptar. Zenón, Séneca, Epícteto, Marco Aurelio, etc. Bien.
Los estoicos. A ver, los estoicos proponen una filosofía fatalista. Su filosofía es fatalista determinista. Determinista. Una filosofía fatalista, ¿ya? Fatalista y determinista. Determinista. ¿Ya? Fatalista y determinista. ¿En qué sentido es fatalista y determinista? En el sentido de que el ser humano no puede cambiar la realidad. No podemos hacer nada frente a la realidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la realidad existe un orden racional. ¿Ok? Hay un orden racional en el mundo. Ese orden, ¿ya? Lo ha establecido un Dios que ellos llaman Logos, razón universal. Un orden racional en la naturaleza. ¿Ya? Un orden racional en la naturaleza. ¿Ya? En la naturaleza. El ser humano no puede luchar frente a ese orden. El ser humano lo que debe hacer, si el ser humano es sabio, sensato, debe someterse a ese orden, pero no puedes luchar contra el orden racional de la naturaleza. Lo que debes hacer es someterte a ella. Debes vivir conforme a la naturaleza, conforme a ese orden racional. No luches, es en vano luchar contra ese orden racional. Es en vano luchar contra el destino. Ellos creían en un destino, en un orden racional, en un fato. Entonces, las cosas ocurren de manera inexorable. Tú no puedes cambiar el curso de la historia, de tu vida. Tienes que aceptar las cosas que ocurren. No te queda de otra. O sea que el hombre sabio, ¿ya? El hombre sabio, el filósofo, debe vivir racionalmente, con apatía y resignación. ¿Ya? Debe vivir una vida racionalmente. Con apatía. ¿Ya? Vivir con apatía. Vivir con apatía y resignación frente al destino. Y resignación. ¿Ya? Y resignación frente al destino. ¿Ya? Y resignación frente al destino. Es lo que debe ser un sabio, un filósofo. Vivir con apatía, con resignación y de manera racional. Los estoicos eran muy racionales. No se dejaban llevar por sus emociones, por sus pasiones, por los placeres. Criticaban a los hedonistas por los placeres, por los deseos a los que ellos pues se dedicaban, ¿no? A la satisfacción de estos deseos. Ellos eran muy racionalistas, muy racionales, muy apáticos, apatía, eran insensibles, indiferentes frente a lo que ocurre a su alrededor. ¿Ok? Ellos no creaban expectativas sobre algo que pudiera ocurrir. Si ocurre o no ocurre, no importa. Las cosas se tienen que dar porque hay un orden racional. Entonces, ellos pues no tenían muchas expectativas frente a las cosas que pudieran pasar. Así eran los estoicos, ¿entiendes? Entonces, los estoicos podían vivir racionalmente, controlar sus emociones, sus pasiones, ¿ya? Eso hacían ellos, ¿ok?
Entonces, esto era muy importante para alcanzar la felicidad. ¿Ya? Entonces, la ataraxia, la tranquilidad del alma, la vida apática, resignada y racional, pues conducían finalmente al hombre a la felicidad. ¿Ya? A la felicidad. ¿Ok? A la felicidad. Voy a borrar, ¿ya? Faltaría el neoplatonismo. Plotino él va a escribir, ¿ya?, las famosas Eneadas, ¿ya?, que son 9 libros, significa 9 textos, 9 libros, ¿ya? Y en las Eneadas él va a plantear qué cosa, que hay un principio de todo, hay un fundamento de la realidad, y ese principio es lo uno. ¿Ya? Entonces, en estas Eneadas él va a hablar de 3 hipóstasis, ¿ya? De las 3 hipóstasis. Hipóstasis significa niveles del ser. Niveles del ser. ¿Ya? Niveles del ser o realidades o naturalezas. ¿Ya? 3 niveles del ser. El primer nivel, ojo, y esos 3 niveles están sujetos a un principio de emanación. ¿Ya? Surgen por emanación. El primer nivel es lo uno. ¿Ya? Lo uno es Dios. ¿Ya? Este es un antecedente de lo que después se va a conocer como el monoteísmo. ¿Ya? Es el antecedente más inmediato del cristianismo monoteísta. ¿Ya? Entonces, lo uno es incognoscible. No se puede conocer. Es inefable. No se puede expresar con palabras el nombre, solo se dice que es lo uno, nada más. Entonces, esta es la idea de Dios, de un Dios monoteísta. O sea, esta es la interpretación que han hecho, ¿no? En la concepción de Plotino estaría la idea de un Dios, de un solo Dios y no de varios. Ahora, pero aquí todavía no hay la idea de creación, sino la idea de emanación. O sea, de lo uno, de este, emana otra hipóstasis, ¿ya? La hipóstasis que significa, sería el nous. El nous es otro nivel del ser o de la realidad, ¿ya? El nous es la inteligencia, el pensamiento.
el pensamiento, la inteligencia. Y luego, finalmente, aparece otra hipóstasis, y esa es el alma. El alma sería la siguiente hipóstasis. ¿Ya? El alma tiene una naturaleza dual, ¿ya? Es decir, una doble naturaleza, en el sentido de que es una naturaleza espiritual y material o sensible, porque entra en contacto con el cuerpo y con el mundo sensible. Doble naturaleza. Es decir, que tiene contacto con el mundo ideal y con el mundo sensible. De esta alma es que surge la materia, pero la materia no es una hipóstasis. La materia surge por agotamiento de lo uno. Surge por agotamiento del uno. El lo uno se agota en su fuerza, en su despliegue. Todo este proceso de aquí se llama proceso de emanación. ¿Ya? Entonces, emanación, que luego, bueno, en la tradición cristiana se va a conocer como creación. Un proceso de emanación. ¿Ya? Emanación. Entonces, la realidad o las realidades surgen por emanación, ¿ya? A partir de esta primera hipóstasis. ¿Y de dónde surge lo uno? Se autocrea. Lo uno es autocreado, autogenera. Nadie lo ha creado ni lo ha generado. Es, ¿ya? Autocreado o autogenerado. ¿Ya? Se autogenera o autoproduce a sí mismo. ¿Okay? Y todo lo demás se va a desprender de lo uno por emanación. La materia es lo último que aparece. Por agotamiento de la fuerza de lo uno. En Platón, lo uno, para Platón, ¿ya? Era la idea del bien. ¿Ya? La idea del bien era la idea que tenía la más alta jerarquía en el mundo de las ideas. Esto es neoplatónico. Se podría decir que esto de acá, que aquí a partir del alma es que podemos dividir los mundos. Es decir, que hacia abajo el mundo sensible y hacia arriba el mundo ideal. Porque eso no es material, ¿ya? Es ideal. Es decir, la concepción de los mundos, los dos mundos platónicos, está presente en este tipo de teorías filosóficas, ¿ya? Que son los, digamos, antecedentes más inmediatos del cristianismo, ¿no? ¿Ya? Filón de Alejandría, sí, con él aparece la idea de la creatio, de la creación, de la creatio ex nihilo, ¿ya? Filón es otro representante. A Filón se le atribuye representar la síntesis entre la tradición mosaica, la tradición judía y la tradición helenística y romana. O sea, él representa la síntesis, su pensamiento es la síntesis entre dos tradiciones de pensamiento. La tradición judía, ¿ya? Y la tradición helenística. A eso se llama sincretismo cultural, ¿ya? El cristianismo presenta algunos elementos, algunas influencias de la filosofía helenística y romana, ¿ok? Filón también se le atribuye el método de las alegorías, la interpretación alegórica de la Biblia, ¿ya? El método de las alegorías para interpretar la Biblia, ¿ya? No la interpretación literal, que es una, y la otra es la interpretación metafórica de la Biblia. Entender la Biblia metafóricamente y no de manera literal. ¿Ok? Muy bien, vamos a las claves.
Claro. ¿Cómo de nuevo? Ah, ¿para quién? ¿Para quién? Ya, de nuevo, de nuevo. No, tampoco. No tiene nada que ver con lo que les he explicado del escepticismo. Lo que he dicho es que el mundo existe. Ellos son conscientes de que no se puede conocer con certeza el color de la pizarra, la forma o el color, pero existe algo ahí fuera de mi cabeza. A eso se llama realismo metafísico. Es decir, ellos no están fundamentando la realidad en el conocimiento. ¿Por qué? Porque no se puede conocer la realidad con certeza. Es decir, a lo mucho se puede afirmar que hay algo que está fuera de mi mente. Si yo no hago eso, o sea, si los escépticos no afirman algo fuera del mundo, que existe algo, la realidad, entonces estarían cayendo en un solipsismo o un idealismo subjetivo, que eso es algo absurdo. O sea, para los griegos y los romanos, ellos sí creían que existía un mundo. El problema no está en que exista o no exista la realidad. El problema es el conocimiento que tengo de ella. Eso es lo que van a negar, el conocimiento, más no la realidad. Insisto, ojo, afirmar que existe una realidad no está basada en una teoría del conocimiento, porque ellos niegan que se pueda conocer. Por eso es que ese realismo es un supuesto metafísico. O sea, yo voy a suponer que existe la pared, pero no he comprobado que exista la pared. No lo he comprobado. ¿Por qué? Porque la comprobación de que exista la pared es una comprobación empírica. Tengo que tocar, observar, y eso es una forma de conocimiento. Pero para ellos ninguna forma de conocimiento es válida. Ninguna forma de conocimiento nos permite saber con certeza cómo es el mundo. ¿Me entiendes? Pero no, ellos no van a llegar al extremo de negar la realidad. No existe tal cosa. Entonces ellos adoptan un realismo metafísico. Así se le llama esa postura de afirmar la realidad, de que existe hay algo en el mundo, algo fuera de mi mente o fuera de mi conciencia, ¿no? A pesar de que yo no puedo conocer con certeza eso que existe fuera de mi mente. ¿Entiendes? Muy bien. Vamos con las preguntitas. A ver, rápidamente, preguntas 1, 2, 3, 4, comenzamos a marcar, ¿ya? Comenzamos a marcar las preguntitas. A ver, ¿hasta qué hora es la clase? 2 en punto. Ya. A ver, vamos a dar las clavecitas. Claves, profesor, listo. A ver, la 1 está facilito, ¿ah? La 1, ¿cuál sería? La 1 es la D, Diógenes, está recontra fácil. La 2... Guadalupe guarda relación con la propuesta de ¿qué? Quedarse callados. La EPP, correcto. 3, está bien fácil. La 3 sería la 2, la felicidad consiste en la ausencia de dolor. Y la 4, la felicidad consiste en, dice aquí, vivir según el orden natural. Correcto. 4 y 5, según el texto, podemos enseñar que el estoicismo que plantea en la 4... La 4 sería la D. 4 dado que la vida debe desarrollarse en función de la racionalidad universal. 5 avión. Los estoicos coinciden con los cínicos. 6 casa. 7 dado. 8 casa. 9, ¿qué te salió una 9? 9 avión. 9 avión. 10, los sentidos solo pueden captar las apariencias de las cosas no que son realmente. 10 casa, 11 burrito y 12, si no me equivoco, es la D o la C. Ah, no. Proviene de 1 y son parte de la C. Lo 1, todas las cosas que existen provienen de lo 1, emanan de lo 1 y son parte de lo 1. La C de casa. ¿Ok?